Si hoy él no te busca, no es porque no le importas. Es porque su cerebro aún te siente disponible. Pero cuando tú aplicas este único giro psicológico, todo cambia. Él no lo entenderá. Solo sentirá una urgencia. Encontrarte, reconectarte, recuperarte. Y no parará. Voy a comenzar diciéndotelo sin rodeos. El cerebro humano no está diseñado para perseguir lo que ya posee. La seguridad mata el impulso de búsqueda. Y esto, aunque duela, también se aplica todo al amor. Especialmente en el cerebro masculino, donde la dopamina, el neurotransmisor del deseo, solo se activa ante el reto, la incertidumbre y la posibilidad, no ante la certeza. Cuando tú estás siempre disponible, siempre atenta, siempre explicando y esperando, su sistema de recompensa se apaga, literalmente. Lo das todo, y él no lo ve. No porque sea insensible, sino porque su neurocircuito no reacciona ante lo constante. Reacciona ante lo que se escapa. Esa es una de las leyes más brutales del deseo. Necesita distancia para existir. ¿Te has dado cuenta de que, cuando más necesitas respuestas, él responde con silencio? Eso tiene una explicación científica, pero la mayoría de las mujeres nunca la descubre. Entender este mecanismo es lo que separa la inseguridad de la confianza. Si quieres acceder a esta clave ahora, solo haz clic en el primer enlace de la descripción o en el comentario fijado. Por eso, el primer truco psicológico no es un truco. Es un principio. Si él siente que ya te tiene, no te va a buscar. Porque el cerebro no busca lo que percibe. Como seguro, solo se moviliza ante la posibilidad de perder. Por eso, el deseo no nace de tu entrega. Nace de tu límite. No se enciende cuando lo das todo, sino cuando lo retiras con elegancia. Y aquí no estoy hablando de jugar. Estoy hablando de reequilibrar la energía, de dejar de poner el foco afuera para empezar a reconfigurarte desde dentro. Porque cuando tú dejas de regalar acceso, comienzas a provocar respuesta. Su mente se activa, su sistema límbico reacciona y el deseo empieza a construirse. No desde lo que das, sino desde lo que ya no das. Y es ahí donde comienza el enganche dopaminérgico. Una necesidad creciente que él no va a entender, pero que no va a poder ignorar. La dopamina no premia el amor estable. Premia la anticipación, esa pequeña descarga química que ocurre cuando algo podría pasar, pero no sabes cuándo, ni cómo, ni si pasará realmente. Eso es lo que engancha. No el mensaje diario, no la atención constante, no el buenos días obligado. Lo que genera ansia en el cerebro masculino es la posibilidad de contacto, no el contacto mismo. Y aquí es donde muchas mujeres, sin quererlo, destruyen su propio misterio. Están demasiado disponibles. Responden demasiado rápido. Dan demasiado pronto. Y en ese exceso, lo matan todo. Porque la dopamina necesita espacio, necesita tiempo, necesita que él espere, que dude, que no sepa, que su cerebro cree escenarios, hipótesis, ilusiones. Y, para que eso ocurra, tú tienes que desaparecer, estratégicamente. Cuando dosificas tu presencia, cuando dejas de ser una notificación constante y te conviertes en una posibilidad intermitente, él empieza a entrar en un estado de activación, adictiva. El sistema mesolímbico se enciende. El núcleo accumbens responde. Y sin saber por qué, comienza a buscarte. No porque lo decidas tú, porque lo decidió su cerebro. Lo he visto en estudios, lo he comprobado en escáneres y lo he escuchado en sesiones una y otra vez.
El hombre que no sentía nada ayer, hoy no puede sacarte de la cabeza. ¿Qué cambió? No fuiste tú. Fue la frecuencia. Fue el ritmo. Fue la percepción de acceso. Cuando él sintió que podías desaparecer en cualquier momento, su biología entró en pánico. Y la dopamina hizo el resto. Pero hay una forma aún más potente de activar ese sistema. Una forma que no depende solo del silencio, sino del ritmo emocional impredecible. Es el siguiente nivel: el comportamiento intermitente. Te lo voy a explicar con claridad científica. Nada genera más adicción en el cerebro que el refuerzo intermitente. Es un patrón que se ha estudiado en casinos, en redes sociales, en dinámicas de poder y también en relaciones afectivas. ¿En qué consiste? En dar pequeñas dosis de atención o conexión emocional de forma impredecible. No cuando él quiere. No cuando él espera, sino cuando tú eliges. Y antes de que lo confundas con manipulación, déjame dejarlo claro. Esto no es un juego. Es regulación emocional. Es comprender cómo funciona el cerebro para no seguir repitiendo patrones que te colocan siempre en la misma posición. Disponible, constante, ignorada. Porque cuando tú respondes siempre igual, él se adapta. Pero cuando tu energía cambia, su atención se agudiza y no puede evitarlo. El comportamiento intermitente activa el sistema de recompensa de forma más intensa que cualquier otra estrategia. Lo que antes era monótono ahora se vuelve intrigante. Lo que antes era rutina ahora es estímulo. Porque el cerebro no puede predecirte. Y lo que no puede predecir, no puede controlar. Por eso empiezas a obsesionarse. Hay días en que estás, días en que no. Momentos en que sonríes, momentos en que no respondes. No desde la indiferencia, sino desde tu centro, desde una vida emocional rica que no gira en torno a él. Y eso es lo que lo enloquece. Porque mientras más intenta descifrarte, más quiere saber de ti. Y mientras más lo intenta, más lo atrapas. Pero para sostener este tipo de energía, hay algo que necesitas construir primero. Un enfoque total en ti misma. No para alejarte de él, sino para dejar de girar en torno a lo que él hace o no hace. El truco más poderoso no es psicológico, es energético. Cuando tú dejas de dirigir tu energía hacia él, cuando sueltas la necesidad de saber qué piensa, qué siente, si volverá, si te extraña, ocurre algo que he visto repetirse una y otra vez. Él empieza a buscarte. No porque tú hagas algo, sino porque tú dejas de hacer. Y ese vacío de energía activa su atención. Muchos creen que esto es casualidad, que justo cuando dejan de pensar en él, él aparece. Pero no es casual, es respuesta. Porque el cerebro masculino, al igual que el femenino, capta señales invisibles. Y cuando tú estás emocionalmente disponible, aunque estés en silencio, él lo percibe. Pero cuando tú te recoges de verdad, cuando tu foco se vuelve interno, esa desconexión se siente. Y eso lo desestabiliza. El autoenfoque radical no es egoísmo, es sanación. Es moverte desde la ansiedad hacia la autonomía, desde la dependencia hacia la observación. Es recuperar todas esas partes de ti que habías entregado en nombre del amor y devolverlas a su lugar. Y cuando haces eso, sin buscar resultados, su mente reacciona. Porque ahora tú ya no estás vibrando en función de él, estás vibrando en función de ti. Y esa energía es magnética, porque no es una pose, es una
frecuencia. Una que él no entiende, pero que le hace falta. Porque tú ya no lo necesitas. Y el deseo, por naturaleza, se dirige hacia lo que no es necesitado. Mientras más tú te llenas de ti, más espacio creas para que él te busque. No como quien reclama, sino como quien persigue algo que ya no controla. Y ahí comienza a preguntarse, cosas que no se había preguntado nunca. Porque por primera vez no tiene acceso a tu energía, solo al reflejo de lo que fue. Y ese reflejo se convierte en espejo. Cuando tú te retiras, no solo desaparece tu presencia, desaparece también el reflejo emocional que él usaba para sostenerse. Porque mientras estabas ahí, él no necesitaba mirar hacia adentro. Tú eras su validación, su aplauso silencioso, su espejo cómodo. Pero ahora ese espejo está vacío. Y frente a ese vacío, él empieza a preguntarse, ¿qué perdí realmente? Y aquí ocurre algo fundamental. Él no comienza a extrañarte por lo que hiciste, sino por lo que él dejó de ver en sí mismo desde que no estás. Porque tú reflejabas una versión de él que ya no puede sostener sin tu mirada. Eso desestructura su narrativa interna, su autopercepción. Y de pronto, el silencio no solo le incomoda, lo confronta. He trabajado con hombres que después de una ruptura no sabían si extrañaban a la mujer o la imagen que ella proyectaba de ellos. Y aunque parezca cruel, eso también es deseo. Es el deseo de recuperar una parte de sí que solo sentían viva cuando tú estabas. Y ahora que ya no estás, ese fragmento queda suspendido, ausente, insoportable. Es ahí donde la mente comienza a buscar. No desde el amor consciente, sino desde la falta simbólica. Él necesita confirmar que aún tiene algún acceso, algún control, alguna validación. Pero ya no la encuentra, porque tú ya no reflejas nada. Solo eres ausencia. Y esa ausencia se convierte en tensión, en interrogante, en deseo y en esa búsqueda. Sin respuesta, sin certeza, sin acceso, ocurre el fenómeno más potente de todos, el efecto reflejo. El deseo más intenso no nace del contacto, nace del eco, de la forma en que una persona resuena dentro de otra cuando ya no está. Y eso es lo que activa el efecto reflejo. Cuando tú ya no envías señales, cuando no corriges, no explicas, no das pistas, él queda solo con su mente. Y ahí, en ese espacio interno sin guía, todo lo que tú eras comienza a reflejarse con más fuerza. No tienes que decirle que te extrañe. No tienes que mostrarle lo que perdió. El propio vacío lo hace por ti. Porque el cerebro, frente a la ausencia total, proyecta. Y cuando proyecta exagera, idealiza, amplifica. Tú ya no estás, pero dentro de él empiezas a ocupar más espacio. No por lo que haces, sino por lo que él no puede resolver. He visto este reflejo emocional operar incluso en hombres que parecían totalmente desconectados. Bastó que ella desapareciera, de verdad, para que su mente empezara a girar alrededor de lo que ya no entendía. Porque lo que no se puede nombrar, lo que no se puede explicar, se busca. Instintivamente. Desesperadamente. Y tú no estás haciendo nada. No estás reaccionando. No estás enviando señales. Pero tu silencio se convierte en un espejo tan potente que él no puede dejar de mirarlo. No por ti, por él. Porque necesita cerrar una historia que quedó abierta. Y eso lo obliga a moverse,
a buscar, a intentar reconectar con algo que ya no responde como antes. Y entonces entra en juego el último giro. El truco más inesperado. Aquel que no grita, pero que desarma su lógica por completo. El truco final no es una técnica. Es una decisión interna que cambia toda la dinámica. Es cuando dejas de esperar que él reaccione. Cuando ya no haces nada para provocarlo. Cuando el juego deja de ser tuyo, porque ya no te interesa jugar. Y eso, paradójicamente, es lo que lo obliga a moverse. Porque el control que él creía tener ya no existe. Muchos hombres viven sus relaciones desde la certeza de que siempre habrá otra oportunidad. Que pueden irse y volver, ignorarte y encontrarte ahí. Pero el día en que tú dejas de girar a su alrededor, todo se rompe. El guión que él conocía ya no funciona. Y ese giro, tan silencioso, tan real, es el que lo desarma por completo. Este es el truco psicológico más poderoso que conozco. No actuar desde la reacción, sino desde la transformación. Ya no buscas que él vuelva. Ya no necesitas que te elija. Ya no haces nada para ser vista. Y sin embargo, él empieza a verte. Más que nunca. Porque lo que ya no se le ofrece, se vuelve escaso. Y lo escaso se vuelve valioso. No porque tú seas distinta, sino porque ahora él te ve desde otra posición, desde abajo, desde la carencia, desde la imposibilidad. Y su ego, su mente, su deseo, todo entra en colapso, porque lo que antes controlaba, ahora se le escapa. Y ese vacío se convierte en motor, lo empuja, lo impulsa, lo obliga a buscarte, sin parar. Pero tú ya no corres, porque el verdadero truco fue dejar de perseguir. No es que él no supiera lo que tenía, es que solo lo valora ahora que no lo tiene. Si algo de todo esto te quedó grabado, que sea esta frase: lo que no se puede controlar, se empieza a buscar sin parar.